de este devocional. Y que sea la gloria de Dios la que se manifieste, hermanos. Es lo que necesitamos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy particular: cómo lidiar con los desafíos de la vida. Seguramente ya desde el título se te empieza a hacer interesante el tema, ¿verdad? Porque obviamente Dios nos quiere enseñar a cómo debemos lidiar con los desafíos que la vida nos da. Quiero decirles que la vida misma es un conjunto de problemas, de complicaciones, y a veces creemos que sí podemos lidiar con el desafío inmediato al que nos enfrentamos, ¿verdad? Y que si lo hacemos de la manera correcta, el resto de nuestros problemas terminarán. Que si tú y yo lidiamos con el desafío que se nos presenta en el momento eh, y lo vencemos, pensamos que el resto de nuestros problemas terminarán, pero no, la vida no es así. Jesucristo dice en su palabra en Lucas 17:1, dice que claramente que eh, van a venir tropiezos a nuestra vida, y entonces ahí nos está sobreadvirtiendo, y dice un refrán que sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? Entonces, a veces creemos que si podemos lidiar de repente con algo en particular, ya tendremos la condición ganada, pero no, no es así, hermanos. Si resolvemos un problema, otros acechan a la vuelta de la esquina. No nos basta más que terminar con uno, que de repente se nos viene otro encima y cosas así. La tentación es considerar que estos desafíos nos impiden llevar a cabo lo que Dios nos ha, para lo que Dios nos ha creado, para el ministerio al que Dios nos ha llamado. Recordemos que todos tenemos un ministerio delante de Dios, independientemente de que se nombre liderazgo o no. Tú y yo tenemos un ministerio que es trabajar para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Y en realidad, mis hermanos, el ministerio se trata de lidiar con los problemas del día a día. Entonces, estos no son los problemas asociados con el ministerio, sino que son el ministerio mismo. O sea, el ministerio, el día a día, tu vida misma, siempre va a traer una condición de problemas asociados. Es imposible que no vengan tropiezos a nuestras vidas, ¿verdad? Pero en ese entendido, la gloria sea para nuestro Señor, porque Él es el que nos ayuda a vencer todos esos problemas, esos tropiezos. Y vamos a ver entonces eh, cómo la Biblia nos da las directrices para enfrentarnos a la vida. Nos da la verdad de cómo debemos enfrentarnos a esta vida. El salmista, dentro del Salmo número 81 que vamos a estar estudiando el día de hoy, afrontó el dolor y la angustia. Y después ahí en Hechos 25 vamos a estar viendo cómo Pablo se enfrentó a imputaciones falsas, acusaciones falsas. Y también se enfrentó a la frustración de permanecer en prisión por acusaciones prefabricadas, acusaciones que no pudieron ni siquiera comprobar. Y también podemos ver en el Antiguo Testamento cómo hubo muchos reyes, ¿verdad? Que afrontaron batallas y enormes desafíos, hasta como por ejemplo el proyecto de la restauración de los muros, de la ciudad misma, de la nación misma. Entonces nosotros, al leer todos estos versículos, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos recordar todos los retos y los problemas y las grandes complicaciones que afrontó el pueblo de Dios, y que tú y yo vamos a estar afrontando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo podemos empezar a lidiar con todos estos problemas, hermano. Y vamos ahí al Salmo número 81, de los versículos 1 al 7, que es lo que vamos a estar atendiendo en esta mañana. Y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo le podemos contar a Dios nuestros problemas y qué va a hacer en consecuencia Dios, o qué hace en consecuencia. Cuando tú vienes delante de su presencia, y es por eso que nosotros nos atrevemos y debemos establecer la presencia de Dios en nuestras vidas, para que de esa manera podamos nosotros tener esa intimidad y podamos contarle nuestros problemas a Dios.
¿Cuántas veces nos hemos sentido honestamente eh, diferente cuando nosotros llegamos con un amigo, una persona que tenemos por alta estima y le contamos nuestras dificultades, nuestros problemas y solo por el hecho de escucharnos, hermanos, empieza un aliciente, empieza como que uno disipó de alguna manera, logró quitarle la presión a la olla y empieza uno a tener como momentos de calma. Y si luego el amigo nos dice, ¿verdad?, en alguna de sus experiencias, algún comentario que nos ayuden, pues qué bendiciones porque empezamos a ver las cosas hasta de diferente manera. Entonces aquí la pregunta es, posiblemente estás en un periodo de prueba. Yo creo que sí, ahorita todos estamos en un periodo de prueba porque Dios permite que seamos probados, así como permitió que su pueblo fuera probado ahí en el versículo número 7. Vamos al versículo número 7, hermanos. Fíjense cómo ahí en el Salmo 81:7 dice, en la calamidad clamaste, y es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer cuando tengamos esas pruebas. Lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestras manos y decirle, Señor, ve cómo está mi condición. O sea, es contarle nuestros problemas a Dios. Y dice, y yo te libré. Y es lo que Dios promete para nuestras vidas. Te respondí en lo secreto del trueno. Pero aquí viene lo importante. Así como al pueblo de Dios lo probó junto a las aguas de Meriba, así también Dios nos está probando constantemente en una condición en donde Él quiere que crezcamos espiritualmente. Las pruebas, hermanos, siempre van a sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas nos llevan a crecimiento, nos llevan a depender cada vez más de Dios. Las pruebas nos enseñan que dependemos de Él y que Él es el que viene a suplir nuestras necesidades, a darnos la vida aún en medio de esa prueba, hermanos. Entonces, las tentaciones que son las que el enemigo pone en nuestras vidas, que se aparejan a la prueba. Nosotros podemos ver la situación o la condición que estamos viviendo desde dos puntos de vista diferentes. Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, nos vamos a dar cuenta que es una prueba que nos va a llevar a sacar lo mejor de nosotros, pasar esa prueba y ser promovidos a otra gloria, a otra victoria. Dice la palabra de Dios que Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cada vez que tú y yo pasamos una prueba, somos aptos para ser promovidos al grado superior. Es como cuando los estudiantes, ¿verdad?, pasan sus exámenes y pues son aptos para ser promovidos al siguiente grado. Si estaban en primero, pasarán a segundo y así sucesivamente. Eso es lo que hacen las pruebas para nuestras vidas. Pero lo podemos ver desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del enemigo. Cuando el enemigo trae esa condición o tú lo ves desde el punto de vista del enemigo, esa misma condición puede sacar lo peor de ti. Cuando te vences en la tentación, cuando la tentación te vence, saca lo peor de ti. Y obviamente no eres apto para ser promovido al siguiente grado superior, sino que Dios va a seguir probándote hasta que salga lo mejor de ti. Él nos quiere exprimir como a las olivas, como a las uvas, para sacar lo mejor de nosotros. Y Dios así lo ha puesto. Entonces, Él no quiere que nos enfrentemos solos, cada quien a nuestras pruebas y a los desafíos de la vida, sino que podemos verdaderamente hablar con Él de nuestros problemas, contarle nuestras angustias, nuestras necesidades, lo que estamos viviendo en el día a día, hermanos. Dios proclamó, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, dice, aparté su hombro de debajo de la carga. O sea, aquí está diciendo, te he quitado la carga de los hombros. ¿Cuántos honestamente nosotros nos sentimos agobiados por el peso del día a día, por el peso de las necesidades, por el peso de las angustias, por el peso de la enfermedad, por el peso de lo que tú puedas estar viviendo ahorita? Pero dice el Señor, sus manos fueron descargadas de los cestos, o sea, Él quita nuestras cargas. Por eso Jesucristo dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. En el versículo 7 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Eso es lo que verdaderamente viene a hacer Dios cuando tú y yo
somos capaces de contarle nuestras penas. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Eso es Jeremías 33:3. Dice el Señor que ahora quitará la carga de nuestros hombros, porque nos librará, nos dejará las manos, ¿verdad? Sin las tareas pesadas en el afán del día a día. Y cuando nosotros clamamos a Él, cuando estamos en apuros, hermanos, ¿quién cree al encuentro? ¿Quién creen que verdaderamente viene y nos salva? Es Él. Dice que Él nos responde desde el nubarrón, ¿verdad? Desde esas nubes que Él provoca para que nosotros no perezcamos al rayo del sol, o sea, a las inclemencias de la vida. Entonces, cualquiera que sea la situación o la dificultad a la que te estés enfrentando en este momento, siempre puedes presentarla delante de Dios en oración. Y es lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este momento, hermanos, a presentar delante de Dios a través de nuestras oraciones, nuestras cargas, nuestras quejas, nuestra condición misma. Y entonces es así como nosotros podemos vivir de una manera diferente. Amén. Déjenme ver, hay alguien que tenga su micrófono prendido. Huawei, ahí está ya. Perdón. Entonces, hermanos, nosotros podemos presentar nuestras angustias, nuestras quejas, nuestro lamento propiamente delante de Dios. Y Dios va a quitar tus cargas y te va a rescatar de esa angustia. Por ello, el salmista comienza con una oración genuina. Fíjense lo que dice el versículo número 1 del Salmo 81. Dice, canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamen con júbilo. ¿Verdad? Aquí el salmista está cantando alegre a Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Cuando tú y yo, aún en medio de las circunstancias que pasemos, aprendemos a depender exclusivamente de Dios, hermanos, es por eso que nosotros podemos levantar nuestras manos libremente y clamar a Dios y decirle, cantarle, ¿verdad? Alegremente, declarar que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra provisión, que Él se ha encargado ya de absolutamente todo y por fe recibirlo, que eso es lo importante. El recibir por fe las cosas, hermanos, es declarar que verdaderamente Dios ya está obrando y solamente también es esperar por fe el tiempo perfecto de Dios. Dios va a traer a nuestras vidas, hermanos, lo que necesite traer para calmar nuestras angustias, nuestros temores, nuestra condición en su tiempo perfecto. Porque muchas ocasiones nosotros queremos tomar a Dios como la patita de conejo o como la lámpara de Aladino, que cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una angustia, corremos, agarramos la patita y la frotamos y queremos que se nos resuelvan las cosas de inmediato. O tallamos la lámpara de Aladino y creeremos que Dios va a venir y se va a presentar como ese genio y te va a conceder 3 deseos inmediatamente. No es así, hermanos, porque Dios tiene que llevarnos primeramente a crecimiento, tiene que sacar lo mejor de nosotros en esa prueba, y cuando verdaderamente nosotros pasamos esa prueba por la fe, es cuando Dios, ¿verdad? Viene y se hace manifiesto. Pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, por ejemplo hoy, y depositamos nuestra condición delante de Él, dejamos nuestra carga delante de Él, tenemos que aprender a recibir en ese momento la bendición. En ese momento espiritualmente Dios ya obró. El cuento es de que nosotros tenemos que esperar, ser pacientes cuando Dios lo quiera dar. Hemos visto a través de la escritura que Dios obra en muchas ocasiones inmediatamente. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo le da la vista al ciego, le reafirma los pies al cojo, cuando resucita a Lázaro? Fue una acción inmediata, pero también vemos el ejemplo claro de los 10 leprosos, a los que no los sana inmediatamente. Les dice, vayan y preséntense delante del sacerdote para que él los declare sanos. ¿Cuántos pasos tuvieron que dar? No lo especifica la palabra de Dios, pero por lo menos nosotros al estudiar la palabra sabemos que tuvieron que caminar un buen tramo porque a los leprosos los sacaban completamente del pueblo.
Ellos vivían relegados, lejos de la sociedad, porque obviamente la gente no quería ser contagiada. Hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, la gente que de alguna manera es declarada con lo del COVID, la vemos hasta como leprosos, ¿no? Y no queremos ni que se nos acerque. Entonces, en esos tiempos, los leprosos tuvieron que caminar un tramo. Y en ese caminar, en esos pasos de fe que ellos iban dando, es como Dios fue sanando a uno por uno. Desgraciadamente, solo uno regresó para adorar y agradecer a Dios. Y por eso el salmista empieza con esta condición de decir, canten alegres a Dios. Él es nuestra fortaleza, es nuestra provisión. Y podemos decirle, Señor, gracias por ser mi fuerza y mi alegría ante los desafíos y los problemas de esta vida. Señor, te llamo para que me rescates hoy y ahorita pon delante de la presencia de Dios esa necesidad, esa condición de la que tú quisieras ser rescatado. Y en el nombre de Jesús te ha de ser hecho, porque estamos leyendo la palabra de Dios y estamos declarando su palabra y sabemos que Dios siempre va a respaldar su palabra, no la palabra nuestra, sino la palabra de Dios. Esto nos lleva, hermanos, a que debemos aprender a confiar en que Dios tiene el control de todo. Vamos ahora ahí al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25 del versículo 1 al 22, vamos a estar estudiándolo. Y tener fe, hermanos, significa confiar en Dios. Tener fe significa confiar en Dios. La fe es el arte de permanecer apegado a las cosas que la razón una vez ha aceptado. Tú y yo un día aceptamos por fe y nuestra razón lo aceptó por esa fe que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Esto lo escribe Charles Lewis, un escritor que Dios utilizó en el siglo pasado para traer mucha luz respecto a lo que en la palabra de Dios encontramos. Entonces es el arte de permanecer apegado a las cosas que la razón una vez ha aceptado. Tú y yo aceptamos por la fe que verdaderamente Jesucristo es nuestro Salvador y que el día que seamos llamados a la presencia de Dios vamos a pasar a la eternidad con Él por siempre y para siempre, ¿verdad? En el gozo. Entonces, esto es a pesar de los cambiantes estados de ánimo, hermanos. La fe no tiene que ver nada con tu emoción. La fe no tiene que ver nada con tu alma, nada con la condición que vivas. La fe viene desde lo espiritual. Y es por eso que nosotros tenemos que estar constantemente alimentando a nuestro espíritu para que esa fe se fortalezca. La fe no viene por tus sentimientos. Recuerden que fue un don que el Señor nos dio. Entonces, no depende de nuestro estado de ánimo. Nuestra fe no tiene que depender de las circunstancias o las situaciones por las que estés atravesando. La fe tiene que estar mantenida siempre firme porque es en el nivel espiritual. Y cuando tú estás firme espiritualmente, cuando tú te nutres espiritualmente, cuando tú estás con una comunión férrea con el Dios Todopoderoso, es el que te levanta por la fe en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y honestamente, humanamente, sí podemos decir con sinceridad delante de Dios mismo que es difícil confiar en Él cuando todo parece ir mal, cuando las cosas, ¿verdad? Tú inicias algo y de repente no te sale una cosa, no te sale la otra, se te cierra una puerta, no hay la economía suficiente, de repente la salud viene en contra tuya y de repente dices, caray, entonces, ¿en quién estoy creyendo? Si se supone que estoy delante de Dios, si se supone que Él es el que me fortalece, el que me guía, el que abre las puertas para mí, entonces, ¿por qué? Y podemos llegar a la presencia de Dios hasta con ese tipo de comentarios o de pláticas con Él, ¿verdad? Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña para ver cómo se tiene que lidiar con esta situación. En el libro de Lucas, el doctor Lucas registra el juicio de Pablo de una manera muy objetiva y sin emociones. Aquellos momentos tuvieron que ser extraordinariamente frustrantes para Pablo, así como a lo mejor ha habido tiempos frustrantes para tu vida. Aquel gran líder de la iglesia que era Pablo, que se convirtió en el gran evangelizador y un maestro excepcional de la palabra de Dios, estaba encarcelado en ese tiempo y aparentemente era incapaz de hacer lo que estaba llamado a hacer, o sea, su ministerio de predicar.
estaba bajo la custodia de los romanos y estaba soportando las limitaciones físicas y la incomodidad de la prisión en la que estaba. De hecho, se presentaron cargos graves contra Pablo. Miren, vamos a leer ahí en Hechos 25, del versículo 1 al 7, para tener el contexto. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea, le estaban preparando una emboscada, ¿verdad? Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de ustedes puedan, dice, desciendan conmigo, los que de ustedes puedan desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Ahí lo sentaron al banquillo, ¿verdad? Y dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Fíjense cómo estaba la situación. Los judíos querían tenderle una emboscada a Pablo para que saliera de Cesarea hacia Jerusalén y ahí poder matarlo. Obviamente Dios no lo iba a permitir. En los planes de Dios estaba que Pablo tenía que ir a predicar a Roma y tenía que ir a hacer un viaje misionero muy grande. Entonces, ahí es cuando Pablo puede defenderse y decir que no ha hecho nada malo. Veamos lo que dice el versículo 8 y el versículo 10. Dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. O sea, él estaba consciente, estaba claro en sus ideas, sabía que no había pecado nada. Y en el versículo 10 dice, Pablo dijo ante el tribunal de César, dice, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ahí, honestamente, Festo estaba ya más interesado en lo que la gente pensaba que en lo que debería de haber actuado como juez justo, ¿verdad? Pero sabemos que la justicia humana dista mucho de la justicia de Dios. Y dice aquí en el versículo 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, o sea, tenía una tendencia para el juicio de Pablo, ¿verdad? Él quería congraciarse con los judíos lejos de ver la condición verdadera de Pablo. Dice, respondiendo a Pablo, le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, le está poniendo así como que allá en Jerusalén te van a matar, ¿verdad? Él pensaba que era lo correcto que estaba haciendo, juzgarlo ahí en Cesarea. Y estaba más preocupado por la popularidad que por la justicia. ¿Cuántos de nuestros gobernantes, desgraciadamente, nuestros líderes mismos en la iglesia de Jesucristo, están más preocupados por ser popular que por la justicia divina, que por verdaderamente traer las cosas en el orden al que hemos sido llamados? Por ello, Pablo finalmente apela al emperador, ahí en el versículo 11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y al César apelo, o sea, ya está pidiendo la intervención de alguien superior hasta la condición de Festo. El emperador era el que tomaba la decisión, ¿se acuerdan del dedito arriba o el dedito abajo? No le bastaba al emperador más que decir, hacer esto, que era vida para la persona que estaba siendo acusada, o hacer esto, y con eso era llevado a la muerte sin ya ninguna otra explicación, porque el emperador tenía la autoridad en ese sentido. Entonces, cuando el rey Agripa llega, Festo discute el caso de Pablo con él. Y Festo señala algo muy particular. Vamos a ver ahí en el versículo 18, vamos a leer el 18 y el 19, dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, dice Festo, dice, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto,
el que Pablo afirma estar vivo. Fíjense bien, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe estar siempre en el mensaje que nosotros proclamamos, aun cuando eso nos lleve a situaciones críticas ante la gente. A Pablo no le importaba estar preso, hermanos. Él quería llevar el mensaje de que Jesucristo había muerto y resucitado para el perdón de nuestros pecados, hacer su ministerio. ¿Qué es lo que tú estás haciendo respecto a lo que Dios te ha mandado a hacer? Y fíjense que aquí la única acusación que podían sostener era que Pablo estaba predicando que Jesús estaba vivo. Y a pesar de ello, hermanos, tenía otras acusaciones y cargos falsos en su contra. Por lo único que verdaderamente lo podían juzgar era porque él declaraba que Jesucristo había resucitado. Y era verdad. Los romanos y los mismos judíos no pudieron desacreditar esa verdad, porque humanamente podríamos decir que Jesucristo no resucitó, pero hay evidencias hasta científicas, hay evidencias palpables de que Jesucristo verdaderamente resucitó, porque no habría la posibilidad en esos tiempos de que a los romanos y sobre todo a los centuriones, a la gente de custodia, les pudieran dar a tole con el dedo y que los hubieran podido hasta sobornar para que dijeran que Jesucristo había resucitado o había salido de su tumba sin que ellos no temieran por la vida misma de ellos, porque si hubieran dejado escapar a Jesucristo de una manera, o más bien hubieran dejado que alguien hubiera robado el cuerpo de Jesucristo, pagaban con su vida los guardias y los custodios que estaban allí cuidando la tumba de nuestro Señor. Pero obviamente fue un desarrollo completamente sobrenatural la resurrección de nuestro Señor. Y eso lo tuvieron que ver, ¿verdad? Y tuvo que ser muy difícil para Pablo, hermanos, al estar en medio de todas estas dificultades y frustraciones, ver que bien podría salir de tanta deshonestidad, retrasos y dilaciones en su juicio, con el hecho de que él pudiera hasta haber sobornado, porque Festo quería dinero, soborno, ¿verdad? Sin embargo, como siempre, Dios estaba trabajando para el bien, y eso lo tenemos que aceptar tú y yo. Ante cualquier circunstancia, Dios siempre va a estar trabajando para nuestro bien. Como Pablo mismo escribió, fíjense bien lo que dice ahí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo fuimos llamados para un propósito perfecto en Cristo Jesús. Y es lo que tenemos que aprender a aceptar. Si nosotros por fe, que es la emuná, esa fe verdadera que nosotros hemos desarrollado y por eso venimos a los pies de Cristo, podemos ver que Dios es el que provoca todo, absolutamente todo. De Dios viene absolutamente todo. Que todo lo que nos sucede siempre va a ser para bien. Y que en cualquier situación Dios nos va a dar una enseñanza. Y eso es así donde nosotros tenemos que vivir. Lo primero, hermanos, a corto plazo, para Pablo fue una gran oportunidad de hablar con Agripa, con el rey mismo, ¿verdad? Después de haber oído de todo acerca de Pablo, fíjense lo que declara el rey Agripa. Le dice a esto, yo también quisiera oír a ese hombre. Y le dice, pues mañana lo vas a oír, ¿verdad? A mí también me gustaría oír a ese hombre. ¿Por qué? Hermanos, seguramente Agripa también tenía necesidades como tú y yo, aun cuando fuera el rey. Simplemente hay periodos de frustración y complicaciones y nunca se sabe cuándo pueden surgir las oportunidades para poder presentar al Dios vivo y verdadero. Agripa seguramente tenía comezón de oír quién era Jesucristo, porque un hombre llamado Pablo estaba decidido hasta dar su vida con tal de predicar el nombre de Jesucristo. Nunca se sabe cuándo puedan surgir oportunidades, hermanos, pero a veces sucede. Entonces, cuando tú y yo tomamos la decisión de predicar el nombre de Jesucristo, el amor de Dios, van a venir situaciones muy, muy especiales a nuestra vida. El Señor se va a glorificar y tú vas a obtener algo preciado, que es el poder
llevar fruto delante de nuestro Señor. Y retomando el tema de Pablo, después fíjense bien que a mediano plazo, ¿verdad?, sucedió que Pablo fue enviado a Roma. Pablo había expresado su deseo de ir a Roma a predicar el Evangelio. Fíjense lo que dice ahí el versículo 21 de Hechos 19. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario también ver también a Roma. A lo mejor a ti se te hace necesario ir a predicar el Evangelio a algunas personas. Hazlo, aún por teléfono, hermanos. Romanos 1:15 dice así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. O sea, Dios lo estaba llevando a una condición y por eso Dios no permitió que lo emboscaran en el camino a Jerusalén y ahí fuera muerto. En Romanos 15:23 nos enseña y dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, iré. Aquí es cuando, por ejemplo, Dios nos llama a ir a predicar el Evangelio a alguna persona, hablarle por teléfono, decirle: ¿sabes qué? No sé cuál es tu situación, tu circunstancia, pero lo único que quiero decirte y que sí sé de verdad es que Dios te ama y que Dios quiere favorecerte, pero necesitas conocerle. Es así como empezamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. El mismo Señor le había hablado a Pablo diciendo que él testificaría en Roma. Por lo tanto, todos los planes del ser humano se iban a frustrar, todos los planes del enemigo se iban a frustrar, porque Dios le había dado esta instrucción a Pablo. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta es la palabra de Dios para ti el día de hoy. Ten ánimo. Así como tú empiezas a testificar, aún sin hablar, solamente con los cambios que Dios está provocando en tu vida, con el hecho de que ahora muestras compasión, piedad, con el hecho de que ahora empiezas a ser bondadoso, tienes paciencia, estás siendo templado, tienes paz, gozo en tu corazón, ¿verdad? Tienes el amor de Dios, la gente empieza a ser de alguna manera envuelta en el Evangelio de Jesucristo. Y Dios no va a permitir que nada te pase hasta que se cumpla el propósito para el cual fuiste llamado. Por eso Romanos 8:28 es bien claro, que dice: para los que hemos sido llamados para un propósito, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pablo acabó siendo enviado a Roma a final de cuentas, a causa de lo sucedido en el desarrollo de su propia defensa. Cuando él se defendió, llegó el punto en que tanto Agripa como Festo dijeron: ¿sabes qué? Mejor vete a Roma. Y no era porque ellos hubieran querido, era porque Dios había trazado ese plan. Hermanos, nosotros cuando tengamos que defendernos de cualquier situación, no nos basta más que confiar en que Dios nos va a dar el denuedo y la autoridad para poner las palabras precisas en el momento preciso de nuestra propia defensa. Y por último, a largo plazo, hermanos, lo que vivió Pablo a largo plazo, prácticamente ya a 2000 años de lo que sucedió en aquellos tiempos. Después de un gran número de personas que hemos leído la historia de Pablo y hemos sido alentados al saber que él también afrontó la detención ilegal, las acusaciones, las críticas, la hipocresía de la gente, muchas cosas que tú y yo hemos estado enfrentando, ¿verdad? Simplemente vienen a ser un aliciente para nosotros. El estudiar la palabra de Dios viene a ser como un bálsamo que nos enseña que no solamente nosotros estamos padeciendo y sufriendo, sino que todos nuestros hermanos en la fe, toda la condición que es lo que quiere que vivamos para nosotros ir creciendo y madurando, al grado de que podamos llegar a decir como el apóstol Pablo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, eso es lo que la enseñanza que Dios nos da a través de la vida de Pablo, 2000 años casi después de esto, vienen a retumbar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es lo que nos puede sacar adelante, hermanos. Nosotros podemos sospechar un poco que Pablo se habría sorprendido si en medio de todas sus dificultades, su presión, su prisión, todo lo que él vivió, hubiera sabido cuánto bien vendría de todo ello. Déjame decirte que tú y yo estamos a los pies de Cristo,
gracias a gente como Pablo, que aprendió a soportar todo lo que el Señor puso como pruebas para desarrollar su fe, y que esa fe ahora alcanza para que tú y yo hayamos sido alcanzados para la gloria de Dios. Tal vez tú nunca sepas en esta vida cómo Dios usa tu fidelidad cuando tienes esos desafíos. Cuando tú confías plenamente en Dios, tú posiblemente, ni yo posiblemente podamos ver o saber lo que en esta vida, en este momento, lo que verdaderamente estamos detonando para la gloria de Dios. A eso se llama trascendencia, hermanos. Cuando tú y yo hacemos lo correcto en la fidelidad a la que Dios nos ha llamado, cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios y aún en medio de nuestras problemáticas, de nuestra condición, de nuestro desánimo tal vez, vengamos a platicar con Dios y expresarle nuestra condición, porque Él va a utilizar nuestra fidelidad, va a utilizar esa fe que hemos desarrollado en Él, eso que nos impulsa a que en medio de cualquier situación tengamos la confianza en Él y decirle, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque yo no lo puedo comprender ahorita, pero seguramente va a venir gente que va a poder comprender tu verdad, tu amor, te va a aceptar como Señor y Salvador por la fidelidad que yo estoy mostrando hacia ti, y que ellos puedan ver que aún en medio de cualquier situación, tú siempre vas delante nuestro. En el nombre de Jesús, hermanos, podemos darle gracias a Dios porque Él está con nosotros cuando nos enfrentamos a acusaciones, críticas, burla, cuando nos enfrentamos a situaciones en donde desgraciadamente las cosas se salen de nuestro control. Gracias porque a través de todas estas frustraciones de la vida podemos trabajar para el bien de aquellos que nos aman y que son también llamados de acuerdo al propósito de Dios. Y volvamos a recitar Romanos 8:28. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien, porque hemos sido llamados para un propósito. Vamos a orar, hermanos, vamos a levantar nuestras manos al cielo. Y les voy a invitar que vayamos a una alabanza, a adorar a Dios, porque para Él nada es imposible. La palabra de Dios nos enseña ahí en Lucas 1:37 que para Dios nada hay imposible. Yo te voy a pedir que levantes tus manos al cielo, que en este momento permitas que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida, en tu condición, y escucha esta alabanza. Ellos dirán que el fracaso te alcanzó, tal vez te hieran, más verás que aún estarás en pie, que por la fe no has de caer. Y si no ves la puerta abierta para ti, abre los ojos de la fe y corre sin dudar que Dios hará donde no hay, porque yo sé que aún no hay piedras que me remover y te levantará con sueños resucitar. Lo creo porque sé que no hay de ti. Dame de tus manos porque no hará otra vez, su nombre es engañoso. Le creo porque sé que mi fiel Dios, el Dios guardará.